We are here in London, England, Estamos aquí en Londres, en Inglaterra, in front of the British Library, delante de la British Library. with the Pancras station in background as well. Y se ve la estación de Pancras ahí en el trasfondo también. Now, this library here Esta biblioteca aquí holds and houses some interesting historical Bibles, guarda unas Biblias muy históricas e interesantes, like the Gutenberg Bible, como por ejemplo la Biblia Gutenberg, Lindisfarne Gospels, los Evangelios Lindisfarne, as well as one of the last remaining Tyndale Bibles. además de una de las últimas Biblias de Tyndale que existen todavía. Now, Tyndale Bueno, Tyndale is the unsung hero of the King James Bible. es el héroe que no está mencionado de la Biblia King James. Scholar David Daniell El estudioso David Daniell says that 90% of the King James Bible is actually Tyndale's work, the New Testament. menciona que la obra de la King James Bible, el 90% del Nuevo Testamento de esa obra fue traducida por Tyndale. Tyndale Had grown up in Gloucestershire, England. se crió en Gloucestershire, en Inglaterra. We're here in Gloucestershire, England, Estamos aquí en Gloucestershire, en Inglaterra, right on the border of Wales, en la frontera con Gales, with the Severn River behind us. con el río Severn detrás de nosotros. And we're standing with the Tyndale monument behind us. Y estamos aquí parados con el monumento a Tyndale detrás nuestro. There's a port area, Es un área donde hay puertos and he grew up hearing a lot of different languages. y él se crió escuchando muchos idiomas diferentes. And he himself became a master of Y languages, él mismo se convirtió en un maestro de los idiomas. fluent in 8, Podía hablar 8 lenguajes, including Hebrew and Greek. incluyendo el hebreo y el griego. Erasmus of Rotterdam Erasmo de Rotterdam had assembled in his time the Greek text. había armado en su tiempo el texto en el griego. So this gave a great impetus for people like Luther and then Tyndale Así que esto les dio un gran avance a personas como Lutero y después Tyndale to use the Greek text to make a fresh translation of the New Testament. para usar el texto en griego para hacer una traducción fresca del Nuevo Testamento. The Catholic Church had banned the Bible from being in the common languages of the people. La Iglesia Católica había prohibido que la Biblia esté en los idiomas comunes del pueblo. With the Reformation underway, Con la Reforma ya progresando, Luther had made a German translation, Lutero había hecho una traducción al alemán. and Tyndale, seeing the great effect of that, Y Tyndale, al ver el gran efecto que ocurrió con esa traducción, began to do work to make an English translation for the English people. comenzó a trabajar para hacer una traducción al inglés para el pueblo inglés. He was rewarded by being persecuted and chased out of England. Él fue premiado al ser perseguido y al tener que escaparse de Inglaterra. However, he fled over to Germany Sin embargo, se escapó hacia Alemania and then spent time with Luther. y después pasó tiempo con Lutero. In fact, Luther's German text became a great aid in his translation of the New De Testament. hecho, el texto de Lutero del alemán fue una gran ayuda para la traducción que Tyndale hizo más tarde al inglés. And he eventually went into the areas of Belgium and then Holland Y más tarde fue a las áreas de Bélgica y Holanda and printed New Testaments e imprimió nuevos testamentos and had them smuggled, small New Testaments, e hizo que sean llevados, eran testamentos pequeños, and had them smuggled into England y los llevaron entonces en secreto a Inglaterra, as undercover, como contrabando, los and llevaron they en became secreto. hugely popular. Y fueron grandemente populares. Is that Tyndale's Bible? Fue que la Biblia de Tyndale He had them printed small like that. hizo que la impriman así chica como esa. This is like about 70 years later after Fue Gutenberg. como 70 años después de Lutero. And what happened Y lo que pasó is Tyndale had those smuggled into the continent from the continent over into England. fue que Tyndale por secreto trajo a estas al continente And so they were small enough to where people could hide them. y eran suficientemente chicas para que la gente las pueda esconder. And they became hugely popular, Y fueron grandemente populares the Tyndale contraband Bibles. las Biblias de contrabando de Tyndale.
and greatly fueled the efforts of the Reformation. y grandemente ensancharon el esfuerzo de la Reforma Greatly spreading, clear understandings of Christianity, y difundieron un entendimiento, un conocimiento claro del cristianismo, where people could access the Bible for themselves, donde ahora las personas podían tener acceso a la Biblia por su cuenta propia, versus, the errors the Catholic Church had embraced. en vez de tener que toparse con los errores de la Iglesia Católica que había metido dentro de la Biblia. So no good deed goes unpunished. Así que ninguna buena obra deja de ser castigada, Tyndale paid with his own blood for his efforts y Tyndale tuvo que pagar por su esfuerzo con su propia sangre when they finally hunted him down cuando and killed him. finalmente lo cazaron y después lo mataron. They killed him. Lo mataron, However, his work went on sin embargo su obra siguió adelante to further the English Reformation, para seguir avanzando la reforma inglesa and actually, as we said earlier, y, como les comentamos antes, became the foundation of the King James New Testament later. se convirtió más tarde en el fundamento, en el mismo cimiento y la base de la King James Bible And the Puritan movement, y el movimiento puritano, who had used his Bible, que había utilizado esa Biblia, also took those King James Bibles later también llevó esas Biblias de King James más tarde to the land of the American colonies, a la tierra de las colonias americanas, carrying them across the sea, llevándolas cruzando el mar. themselves being persecuted out of England. Y ellos mismos fueron perseguidos y se escaparon también de Inglaterra. Took them across the sea and laid a foundation of faith Llevaron estas Biblias cruzando el mar y también establecieron el fundamento in the new world of the American colonies. en el nuevo mundo de las colonias americanas. And there was a small side effect. Y hubo un pequeño efecto secundario It only helped to establish and solidify the English language, his work, que se puede decir que la obra de él, de Tyndale, ayudó a establecer y a cimentar el idioma en inglés. putting it in the cohesive structures, Le dio una estructura coherente and had that small side effect of spreading literacy in the English world. y tuvo el pequeño efecto secundario de difundir y establecer el alfabetismo en la tierra inglesa. God's Word La palabra de Dios has had a greater effect ha tenido más efecto on the Western world en el mundo occidental than most people ever realize. que la gente se da cuenta en realidad. And, unsung people like Tyndale Y las personas que no han sido mencionadas como Tyndale, gave their lives ellos rindieron sus vidas in service to Christ en servicio a Cristo that we might para que nosotros podamos reap the benefits. cosechar los beneficios. So next time you pick up a Bible, Así que la próxima vez que agarres una Biblia, think about those pensá sobre eso. who paid the price Ellos que han pagado el precio that we might be able to read it. para que nosotros podamos leerla. God bless. Dios te bendiga.